¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, ¿qué tal amigos de ¿Qué pasa Bolivia? Un gusto compartir con todos ustedes en una nueva transmisión, una nueva emisión, recordando cómo empezó este programa denominado en otrora Así es mi tierra con Bolivia, a la cabeza de Alejandro Díaz, quien siempre desde los primeros días del nefasto golpe de Estado, allá por noviembre del 2019, se dio la tarea de compilar todos los audios de los principales actores mediáticos en Bolivia que denunciaban el golpe. Muy agradecido de aquel tiempo hasta esta parte por haberme tomado en cuenta en aquella retransmisión que se hacía de la denuncia desde Bolivia, de todo lo que acontecía en el Estado Plurinacional de Bolivia, comunicándolo al mundo. ¿Qué está pasando ahora en Bolivia? ¿Qué pasa en Bolivia? Tenemos que hablar indudablemente del tema económico, un tema económico que tiene que ver con la escasez de dólares producido por el propio gobierno inoperante de Luis Arce Catacora en materia económica. ¿Por qué? Es un problema que el mismo gobierno se ha generado en febrero del 2023 cuando a instancias del Banco Central de Bolivia, conjuntamente con el Banco Unión, generaron un tipo de cambio diferenciado del dólar. Un tipo de cambio diferente para el resto de la población, tratando de generar un tipo de cambio paralelo para los exportadores, diciendo que el sector exportador iba a tener un tipo de cambio diferenciado con relación al dólar, es decir, creando dos tipos de cambios diferentes en Bolivia, uno para los exportadores y otro para el resto de la población. Esto, sin lugar a dudas, generó un conflicto económico del cual seguimos arrastrando hasta la fecha, y también ha generado la escasez de combustible, de gasolina. Producto también de la mala gestión, de la gestión inoperante e ineficiente del gobierno en materia de hidrocarburos, puesto que la importación de hidrocarburos también se hace en divisa norteamericana, ¿no? Está de sobra decir que todo el andamiaje de las deudas que se adquieren en Bolivia tienen que ver y están en dólares, ¿no? Tú compras tu vivienda, tu casa, tu departamento en dólares, compras cualquier mueble en dólares. Entonces, sin lugar a dudas, es una situación, los alquileres, por ejemplo, se pagan en dólares. Es una situación compleja la que estamos viviendo en Bolivia, pero ¿cuál ha sido la solución del gobierno? Ha decidido irse con los empresarios privados, salvar a los millonarios, salvar al empresariado privado en detrimento de toda la población en su conjunto. ¿Por qué digo esto? A inicios de esta semana, el gobierno, a instancias del ministro de Economía, Montenegro, al igual que Caputo en Argentina, se ha reunido con los principales empresarios privados del país y ha acordado en una mañana el ajuste económico con 10 puntos fundamentales: liberación de las exportaciones con agilización de trámites, dice el documento, devolución inmediata de CDMIs, previa entrega de divisas por exportaciones. Número 3, emisión de bonos del Banco Central en dólares. 4, subasta de diésel con grandes compradores. 5, agilización en la importación de diésel para empresas privadas destinado al consumo propio. 6, promoción de la inversión privada en plantas de biodiesel. 7, fomento de inversiones para mejorar el rendimiento del sector agrícola. 8, incrementar el peso y la longitud máxima permitidos de vehículos de transporte de carga, para gestionar una ley de modernización del transporte de carga en Bolivia. 9. Establecer incentivos tributarios para la compra de vehículos flex y vehículos eléctricos. Y 10. Establecimiento de una banda de cobro de comisiones por las transferencias y giros al exterior. Es decir, el gobierno, al igual que en Argentina, esto no hay ninguna diferencia entre el gobierno boliviano y cualquier otro gobierno neoliberal del mundo o cualquier otro neoliberal de la historia política del pasado de Bolivia, ha optado por arroparse con el empresariado privado y generar políticas en favor de este sector del empresariado privado. Recordemos que parte fundamental del modelo social comunitario productivo tiene que ver con el Estado como actor central de la economía, un actor fundamental dinamizador de la economía. Esa fue la característica que tuvo durante las gestiones de Evo Morales. Con Luis Arce Catacora, esta
este protagonismo del Estado se ha relegado y se lo ha dado al empresariado privado. Una situación sumamente compleja, complicada. Ya se sabe con quién está gobernando el gobierno de Luis Arce. Lamentablemente ha preferido al sector empresarial privado que al sector, por ejemplo, de los trabajadores. Los trabajadores, dicho sea de paso, presentaron un pliego petitorio que recién va a ser atendido de acá a 4 meses, en mayo. Para ver el tema del incremento salarial, el salario mínimo nacional y demás, ¿no? Incrementos a los salarios, incrementos en los determinados sectores, incremento al salario mínimo. Una situación anómala, puesto que la agenda que querían imponerle el empresariado privado al movimiento al socialismo durante 14 años de Evo Morales, y no pudieron hacerlo, lamentablemente llegan a endosarle esta agenda a Luis Arce Catacora en menos de una mañana. Pero para el sector de los trabajadores, estos tienen que esperar 4 meses para que el gobierno tome recién decisiones, ¿no? Ya se sabe con quién está gobernando Luis Arce Catacora. Lamentablemente ha optado por los millonarios, por el empresariado privado, en detrimento de la población. Por otro lado, también se recordó el miércoles el 21F, la única victoria electoral que tuvo la oposición al movimiento al socialismo en las urnas. Hablamos de que hace 8 años se realizó una consulta a instancias de un referéndum para la habilitación o no de Evo Morales y Álvaro García Linera. Finalmente, tras una intensa y agotadora batalla mediática, que fue más que una batalla, fue una masacre mediática, los medios de comunicación hegemónicos, tanto de prensa escrita, oral, televisiva, radial, se articularon como un bloque político, como un partido político de oposición al movimiento al socialismo. Y esto era claro, ¿no? El MAS no tenía un partido político al frente, no tenía oposición política oficial, por ende los medios de comunicación fungieron como esa oposición arrolladora para instaurar imaginarios colectivos, fake news, fabricar noticias, relatos, correlatos en contra de la imagen, la moralidad, y el capital político de Evo Morales. El caso Zapata, el hijo, el no hijo, errores también del propio gobierno en su momento, una ex ministra de comunicación que dijo sí, yo le toqué la pancita, no le toqué la pancita, hablando de Zapata, situaciones que se sumaron, ¿no? Errores grotescos del gobierno, sumado al muy buen trabajo de comunicación política realizado por la oposición al movimiento al socialismo, articulado fundamentalmente en ese bloque de cártel de la mentira mediático. Esa fue la única victoria que tuvo la oposición política al movimiento al socialismo en las urnas, hace 8 años ya, el denominado 21F del 2016. Sin embargo, lamentablemente sale nuevamente a la palestra pública el ministro de Justicia, Iván Lima, haciendo remembranza de aquello y con el mismo discurso de los denominados pititas, de los denominados opositores Evo Morales, secundado por su pupilo, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, que también salió con un discurso muy parecido, hablando del 21F. ¿Qué denota esto? Que el movimiento al socialismo hace muchísimo tiempo ya estaba permeado por actores de la derecha, actores que se incrustaron dentro del bloque popular y desde adentro generaban toda esta suerte de condiciones y discursos negativos en contra de la imagen de Evo Morales, con una cuestión clasista y hasta racista, me animaría a decir. Sin embargo, esos funcionarios eran funcionarios pues de quinta, cuarta, sexta línea de decisión, ¿no? Hoy esos personajes están en ejercicio principal del gobierno, están en la primera línea de toma de decisiones y son quienes toman las decisiones en el gobierno de Luis Arce Catacora. Por otro lado, también tenemos cómo desde la Asamblea Legislativa Plurinacional nuevamente se está tratando de marear la perdiz a los asambleístas, no abordando el proyecto de ley 073 y 075 para el cese de las funciones de los magistrados autoprorrogados. Entonces, a todas luces que estamos viviendo en Bolivia, una dictadura judicial arropada, amparada, respaldada por el órgano ejecutivo. El gobierno ya no puede gobernar con decretos supremos, sería muy evidente su accionar totalitario. No puede gobernar tampoco por decretos
no puede gobernar tampoco por leyes, puesto que tiene una bancada del movimiento al socialismo dividida, tanto en diputados como en el Senado. Por ende, opta por gobernar mediante autos constitucionales, mediante sentencias constitucionales. Es lo último que le queda al gobierno para generar cierta legalidad y legitimidad, ¿no? Gobernar a través de las determinaciones del órgano judicial. Se está creando un monstruo, un Frankenstein, con el órgano judicial. Será el órgano ejecutivo quien está propiciando todo esto. A todas luces decimos que sí, los acontecimientos así lo demuestran. Lamentablemente esta es la situación que vive Bolivia, en una dictadura judicial que se encamina a la proscripción de Evo Morales, que se encamina a la proscripción del movimiento al socialismo, que se encamina a impedir la candidatura de Evo Morales y finalmente repetir la fórmula de Luis Arce Catacora, David Choquehuanca, una fórmula que no se diferencia en nada en su accionar político a cualquier gobierno neoliberal del mundo. Desde La Paz, Bolivia, para ¿Qué pasa, Bolivia?, les habló Gabriel Villalba. ¿Qué pasa, Bolivia? El resumen político semanal más certero. Defendemos la realidad bajo asedio. Hola, un saludo cordial a todas las hermanas y hermanos que nos escuchan dentro y fuera de Bolivia. Les habla nuevamente Roger Wilcarani Morales desde el departamento de Oruro. Nuestro país está encaminado en una crisis económica sin precedentes. Prueba de ello son la escasez de dólares, la escasez de combustible, diésel, gasolina en los surtidores, el alza e incremento en los productos de la canasta familiar, y a lo que el gobierno de Luis Arce, el gobierno traidor de Luis Arce, no tiene una respuesta clara y contundente. La anterior semana, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, anunciaba una serie de medidas o paquetes económicos que tienen que ver con el sector estrictamente empresarial, con el sector privado, liberando las exportaciones y una serie de beneficios que van directamente a favorecer a este sector empresarial, este sector privado, y no así, concretamente, directamente con el pueblo, con el empresario o emprendedor mediano, pequeño, que está sufriendo la escasez y el alza del dólar. Paralelamente, hace 2 días atrás, el día miércoles, un dirigente de la Confederación de Transportistas de Bolivia, el señor Lucio Gómez, quien fue alguna vez diputado, que tuvo muchas denuncias de corrupción, hoy en día dirigente arcista, un aliado más traidor de Luis Arce, indicó que la Confederación de Transporte tomó la decisión de nivelación, es decir, de alza de pasajes a nivel nacional en el transporte interdepartamental y municipal. Según él revela, un alza en un 700% en los repuestos, en los lubricantes para los automotores, por la falta de dólar en el país. Y el día de ayer, jueves 22 de febrero, el gobierno nacional confirma que las alcaldías, es decir, los municipios, deben tratar la tarifa de los pasajes. A causa de esta situación, el día de ayer se vivió una escalada de violencia por el alza arbitraria del incremento de pasajes en el municipio de Oruro, donde algunos transportistas indolentes con la economía, el bolsillo de las familias más humildes, subieron arbitrariamente los pasajes, lo cual derivó en una protesta masiva de los vecinos, de la gente de a pie y así también de los universitarios que hacen uso del transporte público, lo cual derivó el día de ayer en un enfrentamiento muy fuerte acá en el municipio de Oruro, en instituciones agredidas, apedreadas,
por ambos bandos, tanto del transporte federado de acá de Oruro y también por parte de algunos universitarios. Y revelamos en esta situación ambiciones políticas, cálculos políticos de querer echar la culpa de este conflicto al señor alcalde por ser un alcalde evista, por ser un alcalde leal al instrumento. Mientras el problema de fondo sigue siendo la escasez de dólar, la escasez de combustible, y que se ha tornado un poco fuerte en el municipio de Oruro y que va a ser un problema de carácter nacional, que va a ser una crisis social, puesto que actualmente el dólar en el mercado informal está costando 9 bolivianos. Podemos ver acá un incremento de 2,04 centavos en tan solo un año, es decir, un incremento del 29%, y que está todavía en ascenso. Lo que podría decirse que el dólar sufrió un incremento, un aumento de 1/3 de su valor original en un año. Digo esto porque en algunos departamentos el tipo de cambio informal es de hasta 10 bolivianos. Imagínense en un año un aumento de 1/3 de su valor original. Es decir, de acá al próximo año el dólar estaría costando un aproximado de 12 bolivianos y algo más. Entonces, estas son las consecuencias de un gobierno que nunca ha querido escuchar al pueblo, escuchar a los movimientos sociales, a las organizaciones, al instrumento político que le ha llevado a la silla presidencial. Estas son las consecuencias de un gobierno indolente que solo se preocupa en intereses sectoriales, grupales, hasta familiares. Cuando decimos familiares, nos referimos que desde la misma cabeza, que es el presidente del Estado Plurinacional, el señor Luis Arce Catacora, quien delega a su familia, a su entorno familiar, a sus hijos, el señor Marcelo Arce y Rafael Arce, está abocado al litio en los contratos multimillonarios con las empresas extranjeras, y el segundo está abocado al diésel, a la gasolina. Esto no es nada ético y tampoco es legal. El análisis va de que si la cabeza comete estos actos de corrupción en todas las estructuras gubernamentales que vienen hacia abajo, todo está de cabeza. De la misma manera, sus peones políticos, por ejemplo, el presidente de la Cámara de Diputados, el señor Huaytay, ayer la presidenta en ejercicio, la señora Verónica Chalco, aprueba de facto y con fraude, es decir, una votación dolosa electrónica, un préstamo internacional. Primero forzando el orden del día, porque había prioridad en tratar la ley 073 y la 075, que tiene que ver con el alejamiento inmediato de los magistrados usurpadores, cómplices de la tiranía de corrupción de Luis Arce Catacora, y por lo cual los movimientos sociales salieron al bloqueo nacional de caminos por más de 2 semanas, y que había un compromiso formal de tratarlos en primera instancia. Sin embargo, se llevó a cabo la sesión, se da por aprobado ilegalmente este crédito que tiene que ver con la construcción de una carretera. Por lo que dijimos, no hay esa institucionalidad, no hay ese respeto al mismo reglamento de la Asamblea. Están haciendo prácticamente lo que quieren para conseguir sus fines económicos y sus fines políticos. Y hoy día también se está llevando a cabo un ampliado nacional de la Confederación de Campesinos de Bolivia, la Confederación Leal, la confederación que no está prebendalizada o amarrada por tema de pegas al gobierno traidor de Luis Arce, donde por supuesto se van a tomar
algunas medidas de radicalización, de presión en torno a lo que pase con el tema judicial, con el tema económico. Y bueno, ese es un resumen de lo que pasa en Bolivia esta semana. Esperamos a la próxima semana tener nuevas novedades más favorables, con más esperanza para el pueblo boliviano. Un abrazo grande a todos los pueblos. Por ahora hemos llegado al final de nuestro espacio. Los esperamos la semana entrante en ¿Qué pasa, Bolivia? ¿Qué pasa, Bolivia?